Señor les bendice a todos. Sean bendecidos. Nuestro hermano Chucho les va a dar una hojita. La vamos a ocupar más adelante. Beto, ¿le puedes ayudar para acabar más pronto? Ahí, pídele, por favor. Y el día de hoy voy a hacer una pausa. Estábamos estudiando la primera carta de Pedro, pero vamos a hacer una pausa en ese estudio, y hoy vamos a hablar acerca de la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos, o Bikurim, como una fiesta solemne de Israel. Y vamos a empezar, estar como base en Levítico 23. Pues le voy a pedir que me acompañe ahí a Levítico 23, ponga ahí un separador, y vamos a estar esgrimiendo la palabra un rato. Pues vamos a hacer una parte lección y otra parte predicación. Entonces vamos a estar un poco atentos a lo que esta palabra tiene que decirnos. Y vamos a ir a Levítico 23, versículo 9. 23 de Levítico, capítulo 23, versículo 9. Los que alcancen, si no, compartan ahí al menos una por fila. Sí, gracias. Bien, ¿ya lo tienen? Y dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y otra vez voy a rematar con esto. Dice que es un estatuto perpetuo, es por vuestras edades, desde el más pequeño hasta el más grande, donde quiera que habitéis, desde Jilotepec hasta Israel. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú revelas tiempos, tú revelas eventos, tú revelas, Padre, los tiempos, Señor, en los cuales nos encontramos, Señor. Gracias, Señor, porque no caminamos a ciegas, Señor, porque caminamos, sí, con una fe, Señor, pero, Padre, con pasos firmes a través de tu palabra, Señor. Padre, damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Damos gracias, Señor, porque nos has dado un regalo tan grande que es la salvación, Señor. Gracias también por tu palabra, Señor. Damos gracias por esto, Señor. Nos gozamos en esta parte, Señor, porque aún tu hijo Abraham, Señor, él salió sin saber a dónde, Señor, pero hoy nosotros tenemos una guía, tenemos una dirección, la revelación completa, Señor, para poder saber hacia dónde nos dirigimos, Señor, y qué ha de acontecer en los tiempos que tú has marcado, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú nos ayudes a comprender con nuestro intelecto, pero también con nuestro corazón, Señor, con nuestro espíritu, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor, para que, Padre, esta palabra obre en nosotros, haga un eco en nuestras vidas, Señor, y podamos reflexionar, Señor, cómo es que estamos nosotros viviendo, Señor. Ayúdanos a que esto sea un cambio, a que esto nutra nuestras vidas, Señor. Padre, que sea un alimento, Señor, agradable a nuestros cuerpos, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Bien, entonces vamos a estar, les comentaba, hemos estado ya celebrando hace unos días, ¿verdad?, la Pascua. Panes sin levadura también ya ocurrió. Y mira, aquí esta parte, como en Levítico 23, pues el Señor sitúa una nueva fiesta. Entonces vamos a empezar, vamos a irnos un poquito hacia el 4, versículo 4, para poder situarnos cronológicamente cuándo ocurren estas festividades.
Y dice en el 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces aquí una primera parte dice que estas convocaciones no es cuando nosotros querramos, dice que está en sus tiempos, es en sus tiempos. En el mes primero, a las 14 del mes, entre las 2 tardes. Y aquí vamos a un primer dato importante. El calendario hebreo maneja 2 inicios del año, tiene 2 inicios de año. Un inicio es en el mes de Aviv o Nisan. Entonces, fíjense algo importante. Este inicio que marca aquí, dice el primer mes, en el mes primero, aquí se refiere al mes de Nisan o el mes de Aviv. Recordarán ustedes, me dirán, oye, pero en la fiesta de las trompetas nosotros celebramos el año nuevo, entonces tendría que ser el primer mes. Y en el mes de Tisrei marca el inicio de otro ciclo en el calendario hebreo. Entonces, al mes de Nisan o el mes de Aviv también se le conoce como el mes primero, de acuerdo al ciclo de la cosecha. Entonces, aquí primeramente nos centramos que el mes de Nisan corresponde al inicio, o el mes de Aviv, al inicio de un ciclo agrícola. Y entonces me dice, cuenta, dice, a los 14 del mes. ¿Cuántos días hay que contar? 14 días. Entonces, los meses, otro punto importante. El inicio de año es en el mes de Nisan y en el mes de Tisrei. Ahora, ¿cómo se cuentan los meses? En nuestro calendario, ¿cómo contamos los meses? En el gregoriano, ¿cómo contamos los meses? Pues vemos, compramos un calendario y ya, ¿no? No lo vemos, a ver no. Compras tu calendario y ahí te dice, ¿no? Pero en el tiempo hebreo, fíjense, ahí no iban al súper y les daban su calendario, o sea, no tenían nada. Entonces, ¿y cómo le hacías para medir el tiempo? Pues alzaban sus ojos al cielo. Y el cielo les decía qué tiempo era. Fíjate algo importante. ¿Quién les determinaba el tiempo? El cielo, ¿sí? Fíjate esta analogía para poder medir los tiempos. ¿A dónde tenían que voltear? Al cielo, o sea, los tiempos. Fíjate qué práctica nos pone el Señor desde la antigüedad. Y hoy para ver el tiempo, ¿hacia dónde volteamos? No es cierto, hacia abajo, al celular. Fíjate cómo transgiversamos las cosas. En el tiempo bíblico, ¿a dónde volteabas? Al cielo. ¿Y hoy a dónde volteamos? Al piso. Ya de entrada ya estamos mal ahí en algo, ¿no? Los que todavía lo tienen ahí en la pared, pues voltean a la pared, pero la mayoría de nosotros cuando preguntan la hora, preguntan el tiempo, en su calendario, siempre agachamos la cabeza, ¿no? Le dices al Google Maps, ¿a dónde voy? Y agachas la cabeza, ¿no? Antes Abraham decía, ¿para dónde, Señor? Y el Señor le guiaba, ¿hoy a dónde te guías? Así hacia abajo, ¿no? Fíjate, parece chusco, pero puede dejar algo interesante en nuestras vidas y en la vida de muchos, ¿no? Entonces, el mes se regía bajo los principios de los ciclos lunares. Entonces, cuando la luna transcurría en sus 4 fases, cuando hacía un ciclo completo, se marcaba el inicio y el término de un mes. Entonces, la luna es quien rige el inicio y el término de los meses. Entonces, para saber dónde empezaba o dónde terminaba, pues era luna nueva o luna llena, y a partir de esos ciclos, las personas conocían dónde empezaba un nuevo ciclo, ¿sí? Entonces, esa era la forma de regir el día. Y obviamente los años, pues, ¿hacia dónde iban? Pues hacia la parte de una vuelta completa en las estaciones. Pero algo importante, entonces, la luna marcaba el inicio de los meses. Entonces dice acá, en el mes primero, ¿cuántas lunas tenían que pasar? Cuando me refiero a lunas, me referiré a una luna que marca el comienzo, luna nueva, ¿sale? Entonces, ¿cuántas lunas del inicio? Es la Pascua, dice que son 14, ¿sí? 14 lunas. Y dice, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ok, ahora viene otra parte importante. El día en el pueblo de Israel no se rige bajo nuestros principios que hoy tenemos. Y esta es una parte bien complicada de poder como discernir, es como traducir de un lenguaje a otro.
Entonces tenemos que entender, para discernir esto no lo tengo que ver bajo mi punto de vista, como lo que conozco hoy, sino bajo el punto de vista del tiempo de Israel. Entonces ahí en su papelito, dice, en la primera fila dice horas del día. ¿Y con qué número empieza? El 18, que significan las 18 horas, que significa las 6 de la tarde. ¿Y termina hasta qué hora? A las 17, ¿verdad? Del otro día, de nuestros días. Entonces quiere decir que los días que se marcan por los movimientos de la luna en cuestión de meses, pero los días se marcan por la posición del sol. Cuando el sol se oculta, empieza el día. Cuando el sol se oculta, ahí empieza el día, ¿sí? Dije, pues está medio raro. Fíjate, vamos a ver cómo Dios establece esta parte. Vamos a Génesis para que comprendamos esta primer parte. Pues vamos a Génesis y vámonos al versículo 5. Hay muchos ahí en el Génesis, pero vamos a la creación. Versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y ayúdenme todos juntos, ¿qué dice ahí? Y fue la tarde y la mañana un día. Otra vez, ¿qué fue? Fue la tarde y la mañana un día. Entonces ahí en tu hojita tienes dos celdas ahí alargadas, una iluminada en color negro, muy larga, como un rectángulo, y abarca de las 18 horas hasta las 5 de la mañana. ¿Sí la ves? Porque a las 5, a las 6 sale el sol. Entonces a la salida del sol, inicio del día, pero en la parte clara, en la luz del día. Entonces el día lo dividimos en dos periodos, 12 horas de tarde o no, de oscuridad y 12 horas de luz. ¿Sí? Ahí nos vamos a centrar. ¿Sí? Ya estamos bien locos. ¿A qué hora acaba tu día? No es cierto, cuando te duermes, ¿no? Ahí acaba tu día, a las 2 de la mañana, 12 de la noche, 10 de la noche, 9 de la noche. Cada quien termina su día cuando quiere y le da la gana. Pero en los tiempos bíblicos no era así. Dios estableció los tiempos que tenían que regirse. Cuando el sol se ocultaba, daba comienzo el día. Cuando amanecía, vamos apenas a la mitad del día. Y otra vez a las 5:59, ahí acabábamos el día. Entonces, regresamos allá a Levítico. Entonces, fíjense muy bien. ¿La luna para qué nos sirve? Para los meses. Ahora, ¿el sol para qué marca el sol? Los días, ¿sí? Cómo inicia y cómo acaba el día. ¿De acuerdo? Entonces, pues no había relojes así como los que tenemos, unos relojes de sol. Entonces, veían si ya estaba el sol en cierta posición, pues ya podían medir las horas, ¿sí? Entonces, cuando salía el sol, estábamos a mitad del día. O sea, cuando empezaba el resplandor apenas íbamos a la mitad, ¿verdad? Entonces, mira, aquí viene algo importante. Entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Entonces me está estableciendo ahí. Busca ahí el 14 de Nisan y busca, ahí vamos a identificar. La tarde del 14 es la primer parte del día 14. ¿Cuál sería la segunda tarde? El inicio del día ¿qué? No, del siguiente, del 15. ¿Y ahí qué dice en el espacio en blanco? ¿Qué dice? Crucifixión y muerte, ¿vale? Ahorita vamos a atender eso. Entonces, dice entre las dos tardes, pues ahí vamos a ubicar que la Pascua se tendría que desarrollar entre esos dos tiempos. Sin embargo, el día 14, ¿a qué hora empezó? A las 6 de la tarde del día anterior. ¿Ahí vamos bien? Entonces, ahorita que veamos el tiempo en el Señor Jesucristo, vamos a entender esto, ¿sí? Ahora dice, y a los 15 días de este mes, ¿qué significa? Al día siguiente, ¿sí lo ven? Al día siguiente, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, ¿sí? Que se llama Hajat Matzah. Y entonces dice que esta fiesta duraba 7 días, ¿sí? 7 días. Entonces dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces,
si empezaba el día 15, ¿a qué día terminaba? Cuéntenle. 21, terminando el 21, empezaba ya el otro, ¿ok? Y entonces dice, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día, fíjate lo que dice, el primer día tendréis santa convocación. ¿Cuál es el primer día? Pues el primer día de la semana de los panes sin levadura, ¿sí? Es decir, el 15 se convierte en el primer día y se le conoce como un sábado alto, un Shabbatón, ¿sí? Entonces, a este día es como un Shabbat adicional. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura se convierte en un Shabbat adicional. ¿Sí? ¿Dónde está? Rocío no está. Le faltó cerrar la panadería otro día. La más la cerró el 14, pero al otro día también se cerraba. Y entonces dice, este día, fíjate bien, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Aquí esta parte nos está diciendo, si no se hace ningún trabajo, entonces ¿qué es? Un Shabbat. ¿Sí? Había un reposo total. ¿Sí? Entonces, fíjense, luego dice, y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué significa? Que al término de la fiesta de panes sin levadura había otro Shabbat. Entonces llevamos 2 Shabbats, ¿sí? Más el que toque en medio, porque seguro nos tocaba un Shabbat en el transcurso de los 7 días. Ahora yo les pregunto, vamos a hacer este ejemplo. Piensen en este año, ¿qué día de lunes a domingo van a cumplir años este año? ¿O cumplieron? Ya piénsenlo. ¿Ya lo tienen ahí en su mente? Ok, ¿y el año pasado en qué día cayó su cumpleaños? ¿Fue el mismo o fue diferente? Entendemos que cada ciclo los días se mueven, ¿cierto? Entonces, en los periodos cíclicos del tiempo, los días no son siempre los mismos. ¿Ahí estamos bien? Entonces, hoy es Bikurim, hoy empieza ya a las 6 de la tarde, empezó Bikurim, pero no significa que el próximo año va a salir en el mismo día. Eso se entiende, ¿verdad? Entonces, lo que no va a cambiar, ¿qué es? Los días que el Señor estableció. El 14 del primer mes o del mes de Nisan siempre será la Pascua, toque donde toque, ¿sí? ¿Entendemos esa parte? Entonces, ¿cómo vamos a rastrear el punto de la fiesta de Bikurim o la fiesta de los primeros frutos? Pues a partir del comienzo de la Pascua. Entonces, 2 días después de esto empieza Bikurim, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Ahora dice, y habló Jehová a Moisés diciendo en el 9, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Entonces, este día de reposo no se refiere a un día de reposo semanal, sino imagínense cuánta variación de los días. Entonces, reposo, ¿a qué día de reposo se refiere? Al Shabbatón que les dije, al primer Shabbat, el día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ubica la fiesta de panes sin levadura, deja un día libre y al siguiente, ahí está la fiesta de Bikurim. ¿Sí? Entonces, ahí está en su hojita, ese es como la brújula con la cual vamos a estar trabajando. ¿Sí? Ubicas cómo inician los tiempos, de 6 a 6, la mitad es una tarde, la mitad es una mañana, y están ubicadas las fiestas del 14, el 15, el 16 y el 17 con Bikurim. ¿Vamos bien? Perfecto. Y entonces dice que esta parte vamos a entender ahora el trasfondo histórico de esta fiesta. ¿Qué significa o qué podemos entender de la ceremonia de esta fiesta? Entonces, en este tiempo el pueblo de Israel da comienzo a la cosecha de los primeros frutos de la tierra. Y uno de los primeros frutos que se cosechaban en Israel era la cebada. Entonces la cebada era la primer cosecha. Preguntaba, creo Jesús, ¿no? ¿Y con qué harina hacemos el pan? La harina propicia es la harina de cebada, no la de trigo, porque el trigo todavía no se cosechaba en ese tiempo, sino hasta el Pentecostés. En Pentecostés era la cosecha del trigo. Y en este tiempo, ¿qué había? Cebada. Entonces,
dice, cuando el pueblo de Israel entonces estaba listo para cosechar la cebada, entonces había que hacer una ofrenda al Señor, porque pues el Señor iba a bendecir sus cosechas. Entonces fíjate, vamos a ir a Josué capítulo 5. Vamos a ver la primer connotación histórica de esta fecha. Josué. Entonces vamos a entender, Israel, ¿dónde se encontraba? En Egipto. El origen histórico de la Pascua, ¿dónde comienza? ¿Dónde? En Egipto, ¿verdad? Entonces quiere decir que el cumplimiento histórico de esta fiesta pues tendría que ser pues después de la salida, ¿no? Entonces vamos a Josué 5, 10, 12. Josué 5, 10, 12. Josué 5. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó. Fíjate algo importante. Entonces, aquí ya pasó ahí el peregrinar en el desierto, ¿verdad? Salieron, ya pasó el tiempo ahí, estuvieron dándole vueltas ahí al desierto, llegan a este espacio, en la tierra de Gilgal con Josué, ya no estaba Moisés, y el pueblo de Israel cumple algo importante. ¿Ellos en el desierto podían sembrar? No tenían tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo empezó Levítico 23? ¿Cuál fue la petición de Dios al pueblo? A ver, regrésate al 23, no pierdas Josué. Y dice, habla a los hijos de Israel, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Entonces, ¿cuándo tenía que celebrar esta primer fiesta? Cuando entraran a la tierra. Y luego dice, y seguéis su mies. Traerás al sacerdote una gavilla. Entonces, fíjate, hasta que seguéis, ¿qué es segar la mies? Pues ya, cortarlo, ¿sale? Entonces, ya llegaron, tienen ahí. Y mira, dice, al otro día, regrésate a Josué, 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó. Fíjate bien la parte importante de esto. Dice que previo a la fiesta de Bikurim pasó algo importante. El maná dejó de caer. ¿Sí? Fíjate hasta qué punto el maná lo siguió acompañando. ¿Sí? No se acabó en el desierto o después de las codornices. O sea, llegaba y traía maná y codornices y hamburguesas, ¿no es cierto? Traía todo el menú ahí completito y dice que el maná cesó ¿hasta qué tiempo? Hasta un día antes de la fiesta de las primicias. Y dice, el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, ¿desde dónde cesó el maná? Desde que el Señor les permitió tener su campo para que ellos pudieran sembrar. Fíjate la parte importante, el Señor les provee y ahora a partir de esa provisión, ahora ellos podían comer de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Sí? Sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, aquí marca el comienzo de esta celebración. Entonces, la gavilla, cuando el pueblo de Israel iba al campo, segaba la cebada, había una gavilla especial que era la gavilla de los primeros frutos. Entonces los que tenían su parcela, hacían una gavilla. Yo les pregunto, ¿qué es una gavilla? A ver si captan esa parte. ¿Qué es una gavilla? Ahora ves el tractor y ves las pacas, ¿no? Hace ahora prismas rectangulares, pero antes no era así, iban con su guadaña, su hoz, amarraban ahí un hato de espigas, lo amarraban y las dejaban paraditas y agarraban otra, eso era una gavilla. Entonces dice aquí que es tomar una gavilla, la primera, la mejor gavilla, y la llevaban en sacrificio. Y entonces el sacerdote la tomaba y la mecía, ¿verdad?, al Señor. Entonces el mecer la gavilla pues era la parte de poder cernirla, de poder pues ofrecerla al Señor, de que era lo mejor, ¿no? De que era un buen grano, de que era un buen fruto de la tierra. Y dice que la mecía hacia los 4 puntos, ¿sí? Cardinales.
Esta ofrenda mecida al Señor, pues representaba una gratitud, era decir, Señor, esto que he tomado de la tierra no es mío, sino que te pertenece a ti. ¿Sí? Lo primero y lo mejor no es mío, sino te pertenece a ti. Fíjate algo importante. Entonces, esta gavilla, cuando el sacerdote la mecía, ya presentaban otras demás ofrendas, que aquí lo decía en Regrésate a Levítico, ya te describe qué más tenía junto con la gavilla. Entonces, fíjate algo importante, en la tradición judía, esto lo hacían como una señal o como una obediencia de que el Señor iba a derramar bendición sobre su tierra, sobre su cosecha. Entonces, ¿qué estaban haciendo el pueblo de Israel? Estaba entregando lo primero al Señor, diciendo, esto no es mío, esto te corresponde a ti, ¿sí? Porque sabían que a partir del reconocimiento de que las cosas provinieron del Señor, iba a haber bendición para todo el pueblo. Entonces, aquí viene un principio bíblico oculto en esta fiesta. El reconocimiento de que las cosas son primero para el Señor nos va a ayudar a entender cómo las bendiciones pueden llegar a nuestra vida. ¿Sí? En el Nuevo Testamento dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ya es una aplicación precisamente de este principio bíblico que el Señor estableció. El Señor les estaba enseñando al pueblo de Israel, lo primero y lo mejor siempre me pertenece. ¿A quién le pertenecían los primogénitos? Al Señor. ¿Sí? Era una parte que le correspondía al Señor, la primogenitura. Las primicias y la primogenitura van muy de la mano, es una relación muy estrecha. Entonces es el reconocimiento de la primogenitura y cómo esa primogenitura vuelve al Señor. Esa gavilla de los primeros frutos, ¿a quién se le ofrecía? Al Señor. Vamos a bajarlo ahora a algo práctico en nuestras vidas. ¿Cuánto de lo que haces, piensas, dices, tienes, cuando es lo primero, se lo ofreces al Señor? Y aquí es la parte importante, ¿no? Tus metas, de todas las metas que tienes, la primer meta, ¿cuál debería ser? ¿Me explico? De tus posesiones, ¿qué haces con las cosas? ¿Cómo manejamos y cómo administramos las cosas que Dios nos provee? ¿Quién le dio la tierra a Israel? El Señor. Y aunque la tierra producía los frutos, Israel sabía y entendía que eso no era porque ellos lo sembraron, porque aun y cuando ellos lo sembraron, el Señor se los había otorgado. Entonces, en todo tiempo ellos sabían que en este periodo de tiempo, esa primicia tenía que ser entregada ¿a quién? Al Señor. ¿Sí? Un reconocimiento de que lo que tenemos le corresponde al Señor. Lo que tenemos es porque Él nos permite en su misericordia tenerlo. Entonces vean esta parte importante, ¿no? El reconocimiento de que lo que tenemos no es nuestro, sino le pertenece al Señor y en consecuencia pues nos permite beneficiarnos de muchas cosas. Entonces, esta fiesta nos debe de poner en sintonía este recordatorio de decir, Señor, lo que tengo, lo que soy, todo lo bueno, mis talentos, mis dones, todo proviene de ti. Me puedo entregar a ti. Como hijos, ¿a quién nos entregamos? Es una entrega total al Señor, o debería ser una entrega total al Señor. ¿Sí? Exactamente. Y entonces dice aquí, esta primer gavilla, entonces, pues la cosecha representa a todos nosotros cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así como la gavilla era presentada, nosotros también somos entregados ¿a quién? Al Señor, ya le pertenecemos, somos entregados hacia con Él. Mira, acompáñame a Mateo 13:39. Mateo 13:39. Y dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces fíjate bien, vamos a entender algo aquí importante. Esto es la parábola de la cizaña. Voy a ir un poquito antes, el 36. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces vamos a hacer la comparación, ¿no? En nuestra vida espiritual, ¿quién puso esa nueva vida en nosotros? ¿Tú mismo? No. Todo fue por obra del Señor. ¿Sí? O sea, el que tengamos la oportunidad de estar ahora como cuerpo de Cristo, no fue porque fueras muy bueno, no fue porque te lo merecías, dice, o lo decidiste o tomaste una convicción de fe por el Señor Jesucristo. Dice, Él nos escogió primero. Él nos escogió primero. Y otra vez tenemos ahí la primogenitura. Tú no escogiste, Él te escogió primero. Y dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Entonces dice, la buena semilla son los hijos del reino. Entonces esa semilla que brota como esa primer gavilla, ¿a quién nos representa? A nosotros. ¿Sí? Fíjate, exactamente. Vamos a Marcos 4:26. Adelante, Mateo, Marcos 4:26. 4:26. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, pero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, fíjate algo importante. Cuando el tiempo de Dios para que la semilla crezca llegue, dice, esa semilla o esa planta será segada. Fíjate, aquí ya nos deja una analogía. Si nosotros somos como esa gavilla, dice que va a llegar, la primera ya fue segada. Vamos a entender quién fue la primera gavilla segada. Entonces, y después de que se entrega al templo la primera gavilla, ¿qué pasa con las demás? Pues ahí siguen, hay que segarlas más tarde. ¿Sí? Entonces dice, la iglesia son todas esas demás que tienen que ser ¿qué? Segadas en su tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando el tiempo del Señor se cumpla, ¿qué va a hacer? Va a cegar y se va a llevar lo que es suyo. ¿Sí? Algo importante es esto, ¿no? Y bueno, veíamos esta parte, ¿no? El trigo y la cizaña también se parecen ahí un poco. Pero dice, va a llevarse lo que es suyo. Dice, ¿te acuerdas qué tipo de ofrenda era? Era una ofrenda mecida, cernida. Entonces, ¿qué se va a quedar? ¿Sí te acuerdas del tamo y el trigo? Entonces, lo mismo, cuando seamos tomados, tendremos que ser también que examinados. Va a cegar completo, pero ¿quién se va a quedar? Se va a hacer cernido. Y entonces, mira, vamos a Lucas 10. Vamos a Lucas 10. Son muchas citas, pero para reforzar mucho este contenido. 10:1. Lucas 10:1. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y al lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor que al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y otra vez tiene aquí una palabra importante, la mies. ¿Qué dijimos que era la mies? Todo el campo, ¿verdad? Desde la semilla ya brotada. Entonces dice que la mies es mucha, pero hay poquitos obreros. Entonces dice, oramos que el Señor envíe obreros a su mies. Es decir, para que esos granitos de trigo que aún no se dan cuenta que son del Señor, sus ojos sean abiertos y entiendan que el Señor los escogió primero. ¿Sí? Entonces, ¿para qué somos enviados al predicar si el Señor ya sabe quiénes son? Para que por medio de nosotros ellos abran sus ojos y se den cuenta ellos mismos que ya son de Dios. ¿Sí? No es para que los convenzamos, sino para que por medio del Espíritu Santo ellos disciernan que habían sido ya elegidos por el Señor. Y cuando entendemos esto, al momento de evangelizar, hermanos, va a haber paz. Porque si no, imagínate, por mi culpa ya se condenó, por mi culpa, no. O sea, cumple lo que tengas que hacer, pero en todo tiempo tienes que entender que todo es por obra de Dios. Él sabe quién es. Él conoce los tiempos, Él sabe de qué manera. ¿Sí? Tú eres un instrumento para poder hacer las cosas. Y entonces, esta primer gavilla o esta primicia de los frutos,
representa, bueno, o las gavillas representa a varias personas, a cada uno de nosotros espiritualmente. Representa a todos aquellos que han aceptado al Mesías en sus corazones. Entonces, Israel estaba familiarizado con este concepto de los primeros frutos y la parte de la primogenitura. Ellos eran expertos en la cuestión de la primogenitura. Entonces, ellos entendían que las primicias o los primeros frutos siempre tenían que ser los mejores y los primeros y escogidos en la cosecha. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Caín y Abel? Cuando Caín ofrece al Señor, ¿qué ofreció? Un primogénito, ¿sí? Lo mejor de lo mejor, ¿sí? Entonces, y conforme a lo que Dios había estipulado. Entonces, este concepto de primicias y primogenitura constituyen un tema principal en la Escritura. Fíjense, esta es una parte importante. La primogenitura es medular en la interpretación bíblica, ¿sí? Yo hace años, el pastor empezó a subir videos hace 3 años, y uno de los videos que subió se llama La primogenitura en la Biblia. ¿Qué es la primogenitura en la Biblia? Y ese video, así nada más, fíjate cuántos somos aquí, pero ese video tiene más de 4,500 vistas, ¿no? Comparado a los 12 visitantes por video que tenemos, pues son un montón, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué la gente lo busca? ¿No? Y cuando discernía este tema, digo, caray, pues sí, la gente busca ese tema porque es un tema básico en la Escritura, y no muchos lo desarrollan, no muchos hablan acerca de esto. Entonces, este concepto de las primicias o la primogenitura se va a ver reflejada justamente en esta celebración. Entonces, mira, todo sobre la tierra, tanto hombre como bestia, era presentado ante el Señor como primicia a Él. Mira, vamos a Éxodo 13:2. Éxodo 13:2. Todo el primogénito le pertenecía al Señor. Éxodo 13:2. Y todo volvía al Padre. Fíjense, aquí vamos a ir entendiendo esa parte. ¿Qué pasaba con el primogénito? Dice, conságrame todo primogénito. ¿Qué es consagrar? Apártamelo. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿De quién es? Entonces, ¿de quién es el primogénito? El Señor. Entonces, fíjate, vamos a entender bien la parte de la primogenitura. Y ahí podemos entender muchas otras citas con esto. Entonces, las primicias o primeros frutos de toda la tierra eran presentados también ante el Señor, ante su altar, en alabanza y en acción de gracias. Vamos a Deuteronomio 26:1. Deuteronomio 26:1. Deuteronomio 26:1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Al templo, ¿sí? Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra, que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora le he aquí traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Mira el significado de esta fiesta. Cuando entendemos esta parte es poder tener un recordatorio. Las fiestas son un recordatorio, ¿sí? Se viene un cumpleaños, te lo pongo en términos de cumpleaños para que lo asimiles más, ¿no? ¿Qué recuerdas cuando viene un aniversario?
¿Qué te pones a pensar cada aniversario, de lo que sea, aniversario de bodas? ¿Qué te pones? No, pero en cuestión de la persona. Un año más, en algún momento empiezas a recordar, ¿no? ¿Qué pasó? De cómo estabas, ¿no? Llega el Facebook, te da un recordatorio, ¿no? Hace tanto tiempo estabas así. Y empiezas ahí a divagar. Hace tanto tiempo cómo estaba, ¿qué estaba haciendo? Mira, las fiestas solemnes le permitían al pueblo reflexionar sobre su posición y de dónde Dios los había sacado. Por eso tenían que ir y recordar y reconocer. O sea, las fiestas permitían que el pueblo no olvidara quién era Dios. ¿Sí se dan cuenta? Las fiestas le permitían a Israel recordar siempre de dónde Dios los había tenido. Entonces, cuando entendemos este principio, hoy en nuestro tiempo puedes decir, bueno, ¿cómo estaba yo antes de que el Señor me hubiese alcanzado? ¿De dónde o sea, en qué servidumbre me encontraba? ¿Cómo era mi estilo de vida? Y aquí, hermanos, es donde podemos hacer una comparación. Si en ese momento de reflexión empiezas a ver tu vida pasada sin Cristo y la comparas con la de hoy y no ves diferencia, hermano, algo está muy mal. Oh, recuerdo cuando era cristiano y me iba a fiestas, hacía esto. Te quedas así, ¿no? Puntitos suspensivos. Chin, no he cambiado nada. ¿Qué está pasando? ¿Me explico? Este es un recordatorio de cómo el Señor cómo está obrando en nuestras vidas. Si en ese momento de reflexión nosotros volteamos atrás y decimos, ¿de dónde me sacaste? Lo recuerdo fíjate cómo este Deuteronomio cita, cómo recordaba a Egipto. ¿Cómo lo recordaba? ¿El interlocutor quería regresarse a Egipto? ¿Cómo era Egipto? Decía, nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sobre nosotros dura servidumbre. ¿Cómo era tu Egipto? Yo te pregunto, hermano, ¿tu Egipto es dulce que quieres ir a través de él otra vez? Si es tan dulce y rico, algo está pasando en tu corazón. Algo está pasando en tu corazón. Si añoras las cosas que Egipto ofrecía, hermano, algo está pasando en tu corazón. Fíjate dónde dice, era aflicción, maltrato, dura servidumbre, y ahora estaba en la tierra de la leche y la miel. Y hermanos, a veces estamos ya en el pacto renovado y estamos quejándonos de decir, mejor me hubiera quedado allá. Entonces es la parte importante de examinar nuestro corazón. ¿Cómo estamos delante del Señor? En verdad tenemos un tiempo de gratitud, de poder reconocer que tú y yo hoy estamos en la tierra donde fluye leche y miel. Porque estamos en el reino de los cielos. El reino de los cielos ya empezó, por si no sabías, ya empezó y estamos adentro. ¿En qué tierra nos encontramos, hermano? Es la parte importante que podemos reflexionar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Traía su ofrenda. Y en esa entrega de esta ofrenda, o sea, hoy es un tiempo de recordar cómo el Señor nos ha dado grandes bendiciones. Estamos en la tierra de la leche y la miel, en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. ¿A dónde querían ir? A tierra prometida en Canaán. ¿Sí? Hermanos, ¿hacia qué reino nos llevó el Señor? Al reino de los cielos. Ya estamos aquí. Él vino a inaugurar el reino de los cielos y ya nos encontramos en él. ¿Cuándo empezó tu vida eterna? ¿Cuando te mueras? ¿Cuándo empezó? ¿Verdad? Entonces ya estamos en donde, en la tierra en este tiempo especial de Dios, donde hay una vida plena, hay una vida abundante, hay una vida en victoria por obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es como para reflexionar, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo? Y ahí todo, Señor, perdóname porque algo está mal. Hay queja, hay murmuración, hay muchas cosas que no me permiten estar al 100. Entonces, ¿por qué? Mira, dice también que el 17 de Nisan representa la resurrección y la salvación. Entonces, la fiesta de las primicias es la resurrección y la salvación. Y muchas de las cosas importantes en el antiguo pacto ocurrieron, pero también la más importante con nuestro Señor Jesucristo. Fíjate algo importante, el arca de Noé reposó en el monte Ararat, justamente en una fiesta de las
primicias. Israel, cuando salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo en la fiesta de las primicias. Ya te decía, ¿no? Israel come los primeros frutos en la tierra prometida en el tiempo de las primicias. O sea, algo importante es cómo el Señor programa perfectamente sus tiempos. Fíjate en su control absoluto. O sea, tú no puedes controlar llegar a tiempo a veces. Felicito a los que sí, yo a veces no puedo. Pero fíjate, controlar la voluntad de miles de personas y que se cumpla todo en un día específico, pues es un poder de Dios tremendo. Cronometrar todos los tiempos para que en el tiempo establecido, fíjate, el arca de Noé llegó a ese monte, Israel llegó a cruzar el Mar Rojo, Israel llega después de tanto deambular justamente en el tiempo de la fiesta de las primicias. Es impresionante cómo el Señor tiene un control sobre todas estas cosas. Es algo que nos permite dar gracias. Gracias, Dios, porque tú eres soberano. Si controlas grandes cosas como el clima, las estaciones, los astros, que no puedas controlar mi vida. ¿Cómo puedo ser yo más rebelde que el mover el sol? Y a veces nos comportamos. A veces decía el Señor Jesús, es más fácil por una puerta pequeñita a que un rico, ¿verdad? Pero dice, pero el Señor conoce. Entonces, ¿qué tan dura o qué tan duro está tu corazón que no te dejas guiar en obediencia por Dios? Los astros, las masas, las naciones, todo se somete a su voluntad. ¿Y tú? ¿Y nosotros? ¿Cómo nos sometemos a su voluntad? ¿Te das cuenta? Ahora, cuando viene el Señor Jesucristo, sabemos que Él es el cumplimiento de todas las fiestas en su persona. Si estos eventos históricos se cumplieron, el Señor obviamente tenía que cumplir todo, tanto en las fiestas que celebraba como en su cumplimiento profético. Entonces, vimos que el Señor es nuestra Pascua, lo recordamos ahí en la fiesta, ¿verdad? Jesús es nuestra Pascua. Entonces, regresamos ahí a la hojita. El Señor muere a las 3 de la tarde, la hora nona. Entonces, vamos a ver algo importante. Habían dos periodos de tiempo, el tiempo de la tarde y el tiempo de la mañana. Y cada tiempo tenía 12 horas. Entonces, las 6 de la tarde era la hora primera de la tarde. Y las 6 de la mañana, la hora primera de la mañana. Entonces, a ver, vete a donde empieza el día y cuenta 9 horas. ¿A qué hora llegaríamos? A las 3 de la tarde. Entonces, la hora nona, cuando el Señor fenece, entonces, ¿el Señor en qué tiempo fallece? En el tiempo de la Pascua, ¿sí? En el tiempo de la Pascua. Entonces, vamos a Mateo 27. Vamos a ver este cumplimiento en él. (27, 52, 53). Desde el 51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y entonces viene esta parte, ¿no? Cuando el Señor cuando el Señor muere, todo lo que empieza a acontecer. Aquí podemos ver cómo este tiempo, este cumplimiento en Cristo, pues representaba un efecto sobrenatural. Pues fíjate bien, dice que hubo tinieblas sobre todo el globo terráqueo. Imagínate esto. O sea, no era un eclipse, era algo más allá de un eclipse, para que toda la luz cesara. Era un evento sobrenatural de parte de Dios.
Entonces, estaba marcando un tiempo profético en el cumplimiento del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? ¿Qué evento sobrenatural hubo? ¿Verdad? El Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, en estos eventos marcaron eventos sobrenaturales para marcar cómo el Señor iba cumpliendo ciertos tiempos. Entonces, mira, vamos a Juan 12:24. Juan 12:24. Ahí dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. Entonces, mira, es un tiempo de gratitud, porque esa semilla de trigo que es Cristo, cayó a la tierra, murió, pero a través de su muerte nos dio ¿qué? Vida a nosotros. Nos dio vida. Entonces, ¿con qué está comparando la muerte y resurrección de Jesús? Con un grano, otra vez al periodo agrícola del que venimos de la fiesta de Bicurim, que es de las primicias, que se relaciona con periodos agrícolas. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a 1 Corintios 15:16. 1 Corintios 15:16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces fíjate bien la parte importante. Esta primer gavilla, que es Cristo, dice, para que nosotros tuviéramos vida eterna y poder también resucitar, dice, Él tuvo que morir primero y resucitar después de haberlo hecho. O sea, nuevamente vemos el principio de la primogenitura, primero Él, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando Él declaró lo que acontecería a sus apóstoles? Dijeron que ni de ninguna manera, ¿verdad? Cuando él decía que Él venía a servir. O sea, Él vino primero ¿a qué? A servir. ¿Y qué decían sus apóstoles? Pues no queremos que eso lo hagas, ¿no? ¿Y qué decía? Si yo no lo hago, ustedes no van a poder hacerlo. O sea, marcaba un contraste con lo que Él venía a hacer en esta tierra. Entonces, Él fue el principio, el primogénito de muchas cosas. Nuestro Señor Jesucristo es la primicia de la cosecha de cebada, es el primogénito de su madre terrenal María, es el primogénito de nuestro Padre Celestial, es el primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de muchos hermanos, la primicia de los resucitados. Fíjate cuántas primogenituras sobre sí tiene el Señor Jesucristo. Entonces, estos primeros frutos pues son profecías de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, la señal que Él había puesto, dice, murió en la Pascua, a las 3 de la tarde, todavía era 14. ¿Cuántas horas quedaban para terminar el día? 3 horas. Entonces ahí José de Arimatea se apresuró, fue corriendo porque ya se acercaba el día de reposo. ¿Por qué era día de reposo? Porque era el Shabbatón, el primer día de reposo de la semana de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, fíjate, José de Arimatea fue rápido, pidió permiso para bajar el cuerpo, regresó, lo bajó, lo llevaron, lo prepararon. Todo esto antes de ¿qué? Antes de las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿Por qué tenía que apresurarse José de Arimatea? Porque venía el sábado donde decía que nadie podía hacer nada, y menos con muerto, menos. Entonces, en 3 horas, lo bajaron, todo en 3 horas. ¿Sí? Se dieron prisa para poder hacer este cumplimiento. Entonces, dice, fíjate muy bien, ¿qué señal les dejó el Señor Jesús a sus apóstoles de cómo sería su resurrección? Hay un número clave aquí, el 3. 3 días y 3 noches. Ve a tu hojita otra vez y vamos a contar 3 tardes y 3 días o 3 mañanas a partir de su muerte. Cuéntalas. A partir del 14. Cuenten ahí en su hojita que tienen, cuenten 3 días, 3 mañanas y 3 tardes. ¿Ya las vieron? Ahí está la clave. Entonces, ¿podemos conocer los tiempos? Sí, porque el Señor nos dejó establecido. Y tiene que cumplirse sí o sí. Y fíjate qué coincidencia, ¿en dónde cayó? ¿En la fiesta de qué? De Bicurim.
en la fiesta de Bikurim. ¿Fue coincidencia? No, fue un plan perfecto de Dios. Fue un plan perfecto. Él tenía todo bajo su control, en horas tan precisas que tenían que hacerlo. Y además decía ahí que él tenía que pasar 3 días en el corazón de la tierra. O sea, su sepultura estuvo, fíjate, muere, lo meten a la tierra y cumple todavía todo dentro del tiempo que Dios estableció. Tiene un perfecto control sobre todas las cosas. O sea, te quedas maravillado de decir cómo Dios pudo controlarlo todo y lo sigue controlando. ¿Por qué nos falta fe de decir, te entrego mi vida para que tú la controles? Ya me cansé de manejarla yo, te la entrego porque estoy convencido de que tú manejas mejor las cosas. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Qué nos detiene de decir, Señor, ya no puedo controlar yo mi vida, contrólala tú? Pero nos aferramos pensando que podemos controlar mejor las cosas. Cuando el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Primero yo. Y nos llenamos la boca, hermanos, diciendo primero Dios, primero Dios, primero Dios. ¿Y qué tanta verdad es esto? ¿Te acuerdas? Hablábamos de la alabanza. Ten discernimiento con lo que hablamos. ¿Cuántos primero Dios decimos en una semana? Ponte un contador de primeros Dios ahí en tu celular. ¿Y cuánto de eso es verdad? Y debería ser una verdad. Primero Dios en todo, ¿por qué? Porque aquí está la muestra de cómo viene la bendición. Entonces vean, cómo el Señor cumple este principio. Ahora, el Señor fue crucificado en la Pascua, ¿verdad? Y resucita en el tiempo establecido como Él lo había marcado. Ahora, ¿qué significa esta parte importante de la primicia? Lo natural es antes de lo espiritual. Vamos a 1 Corintios 15, 46, allá adelantito de la que estamos. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo ¿qué? Luego lo espiritual. El Señor dejó una sombra a través de la historia, a través de los tiempos, para ayudarnos a discernir ahora espiritualmente cómo está las vidas. Entonces, el primogénito, dice que Israel fue el primogénito del Señor, ¿sí? Pero también dice que los primeros serían los últimos y los últimos serían los primeros. En este caso, ¿quiénes? Pues nosotros. Aunque fue escogido primero Israel, dice, lo rechazó y gracias a eso entramos nosotros. ¿Te acuerdas de Jacob y de su hermano? ¿Quién era el primogénito? ¿Pero qué hizo con la primogenitura? La rechazó. Y entonces Jacob ganó, ¿verdad? Y nosotros ahora somos como ese Jacob. ¿Qué estamos aprovechando? ¿De qué estamos disfrutando ahora? De la primogenitura, de la resurrección. O sea, yo sí te pido, ora al Señor que el Espíritu Santo te dé entendimiento para que en tu corazón realmente disciernas qué es esta primogenitura. Porque si no la entendemos, de verdad no seríamos capaces ni de agradecer. ¿Me explico? Señor, revélame esto. Tú y Dios, revélame esto, porque en verdad es algo importante que podemos regocijarnos, que podemos entender y decir, Señor, gracias, gracias, gracias por todo lo que esto significa para mi vida. El Evangelio fue predicado primero al judío y luego a los gentiles. ¿Sí? Nuevamente aquí un principio de primogenitura. Nosotros somos llamados a buscar, que les decía, primero el reino de Dios y después todas las cosas vendrán a nuestra vida. El Señor resucitó, ¿verdad? Y fíjate algo importante, ese fue el primogénito de la resurrección de ¿quiénes? De todos nosotros. Él ya nos está esperando. Y cuando resucitó, ¿a dónde regresó, hermanos? Al Padre. ¿Por qué? Porque el primogénito ¿a quién le pertenece? Al Señor. ¿Ves lo bonito de esto? El Señor resucita y ¿con quién va? Con su Padre, porque el primogénito le pertenece. Ahora nosotros en esa primogenitura espiritual, cuando seamos llevados con el Señor, ¿a dónde iremos? Con el Señor también, porque le pertenecemos ahora, ¿a quién? Al Señor también, de esta manera. ¿Te das cuenta cómo se van cumpliendo? Son principios. Hebreos 12:23. A ver, ¿qué dice ahí? Hebreos 12. 23. Hebreos 12, ya la congregación,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes somos? Nosotros. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Entonces, ¿quiénes somos? La congregación de los primogénitos. ¿Sí? Ahora, ¿te acuerdas en 1 de Juan 4:9? ¿Quién nos amó primero? Él nos amó. ¿Y cuál es nuestro primer amor? Él. ¿Viste? Todo va a Él. Ahí sí viene el todo, nuestro primero Dios. Entonces, dice que el Señor es el alfa, o sea, es el primero y el último, el principio y el fin. Él es todo nuestro todo. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios que el Señor establece una fiesta como esta y que sobre todo aprendamos a disfrutar y a reconocer lo que una conmemoración como esta nos permite reflexionar. Reflexiona tu vida. ¿Cómo es Dios en tu vida? ¿Es el primero? ¿Estás dando esa primicia de tu vida al Señor en todos los aspectos? Más allá de tu primer sueldo, más allá... No, déjate de eso. ¿Cómo estás dando esas primicias al Señor? ¿Cómo estás dando las primicias al Señor? Desde la mañana, la primera hora del día, ¿a quién se la das? A tu estrés, a tu Facebook, a tu celular. ¿A quién le damos la primera hora del día? Desde ahí empieza toda la bendición. Y hay más citas para eso. Amén. Ponte de pie. Padre, damos muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos permites conmemorar más una celebración, Señor, que más allá de un rito o de algún proceso que tengamos que hacer, es un tiempo de reflexión, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros, de lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Permítanos entender, Señor, cómo en tu soberanía tienes todo bajo tu control. Cómo, Señor, en tu magnificencia, Señor, Padre, las cosas se acomodan a tu voluntad, Señor. Perdona nuestra necedad, Señor. Perdona nuestra falta de obediencia y sumisión y sujeción a tu palabra, Señor. Porque, Padre, a través de lo que tú nos revelas, Señor, vemos cómo todo se somete a ti, Señor. Perdona nuestra rebelión, perdona nuestra negligencia, Señor, y ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a ser obedientes a ti, a ser obedientes a tu palabra, a buscarte verdaderamente, Señor, a entregar lo mejor de nosotros a ti, no las obras, no lo que nos queda ahí de escombro en nuestras vidas, sino lo mejor de lo mejor para ti, Señor. Ayúdanos a consagrar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra vida, nuestras acciones, Señor. Y permítenos reconocer, Señor, que tú mereces lo mejor de lo mejor, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, cómo debemos derramarnos delante de tu presencia, Señor, para entender tus bondades, para entender tu misericordia, Señor. Padre, ayúdanos a hacer esto una realidad, Señor. Que estas primicias, Señor, como tú lo dices, que cada uno de nosotros somos estos primogénitos, Señor, que sea una realidad latente en cada una de nuestras vidas, Señor. Yo te pido por esta iglesia, Señor, que le permitas entender, Señor, este camino de vida, este camino de bendiciones, Señor, que tú has trazado para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos transitar a través de él, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Damos gracias por este tiempo, Dios. Amén. Dios los bendiga. Tomen sus lugares, por favor.